Gracias, señor senador. Disculpe la interrupción. No, muchas gracias, presidenta. Entiendo perfectamente el deseo de todos de abordar el orden del día, pero dada la naturaleza del tema, las alusiones políticas que se han hecho, el hecho de que todos los compañeros de la bancada no pueden hacer uso de la palabra, sino que somos unos pocos, nos lleva a manifestar un punto de vista. En primer lugar, me parece importante tener una referencia del contexto de la denuncia que se hizo oportunamente. El contexto fue la concreción de un acuerdo con una compañía transnacional que a nuestro juicio fue ruinoso y es ruinoso para el país y además absolutamente innecesario. Un acuerdo que ha traído perjuicios para la Administración Nacional del Puerto, para los usuarios del puerto, para los trabajadores del puerto y que ha traído beneficios para la multinacional con la cual se acordó, según se dice, un incremento de $20 millones en sus ganancias y que además otorga un monopolio por 60 años a esta multinacional en el control de del tráfico de contenedores. O sea, para nosotros es un convenio absolutamente inconveniente para el país y una evidente pérdida de soberanía, ¿verdad? Porque todo monopolio, acá tenemos discusiones sobre los monopolios y hay quienes critican los monopolios del Estado. Bueno, los monopolios de los privados. Y si además los privados son una multinacional o una empresa transnacional extranjera, si son malos los del Estado, que lo administramos democráticamente, ¿cuán malos no serán los de las transnacionales? Y acá se ha otorgado ese monopolio, señora presidenta. Entonces, nosotros consideramos que este acuerdo es sumamente lesivo para el interés nacional y que va a repercutir sobre la economía y sobre la gente negativamente. Además, fue un acuerdo que a juicio nuestro también, pero inclusive de distinguidos abogados y gente de experiencia, se menciona reiteradamente la opinión del doctor González Lapeyre, era absolutamente innecesario. No tenía fundamento la demanda de Caton Nattier y, sin embargo, se accedió a firmar un acuerdo sumamente beneficioso para la empresa y sumamente perjudicial para el país. Y además se hizo mediante una negociación secreta, donde se tomó conocimiento del acuerdo una vez que ya estaba consolidado y consumado. Entonces, en este contexto es que nuestra fuerza política no solo accionó los mecanismos parlamentarios de control de la acción del Poder Ejecutivo, sino que entendió que correspondía realizar una denuncia penal sobre diversas irregularidades. Y creo que es algo absolutamente legítimo, que nos asiste el derecho a nosotros y a cualquier ciudadano, y que sin perjuicio de entender naturalmente la situación absolutamente incómoda de quienes son objeto de la denuncia, es algo absolutamente legítimo y no podemos ser descalificados por eso. La segunda consideración, señora presidenta, que me parece importante hacer, que no ha salido del Frente Amplio el cuestionamiento sistemático a la Fiscalía. Ha salido de otros dirigentes políticos, integrantes de este cuerpo, que han concurrido reiteradamente a los medios de prensa a cuestionar a la Fiscalía, a acusarla de partidismo, etcétera, etcétera. Pero no hemos sido los integrantes de la bancada del Frente Amplio, han sido otros integrantes de este cuerpo. Y nosotros no vamos a ir por ese camino de atacar a la justicia, que es una forma de presionarla, ¿verdad? Es una forma de presionarla para que no actúe libremente. Pero nosotros no vamos a ir por ese camino. No vamos a atacar a la Fiscalía por no haber hecho lugar a nuestra denuncia. No lo vamos a hacer, no lo hicimos ya y no lo vamos a hacer hoy. Ahora, eso no quiere decir que estemos de acuerdo, con lo que ha resuelto. Creo que tenemos el derecho legítimo a no estar de acuerdo, y además tenemos asesoramientos profesionales que nos sostienen de que no es correcto ese fallo. Entonces, desde el respeto y sin atacar
no tenemos por qué disculparnos ni retractarnos de las cosas que hemos denunciado en base a elementos que creemos significativos. Y me parece importante, lo decía el senador Vergara, pero en los fallos, lo primero es que no se dice que no hubo irregularidades, sino que dice que no tiene elementos suficientes para configurar un caso penal, ¿verdad? O sea, acá leyendo las conclusiones del primer dictamen de la Fiscalía, dice, no quisiera leer algo que quedara fuera de contexto, pero dice, aquí es donde el juicio refiere al contexto de las negociaciones, aquí es donde el juicio del discente aquí es donde, a juicio del discente, se asienta el problema del análisis jurídico del punto, en tanto los actos cometidos siguieron un trámite de desarrollo en el contexto de determinadas decisiones de mérito y oportunidad con relación a la negociación con Catonati, aspectos que refieren a los motivos que fundamentan la adopción de decisiones administrativas siempre dentro del marco de la legalidad, que ofrecen ambigüedad suficiente como para establecer una razonable certeza de culpabilidad. Lo que está diciendo es que los hechos son ambiguos y que no tiene la Fiscalía elementos suficientes para establecer la culpabilidad. No está diciendo que no hubo irregularidades, dice que no tiene elementos suficientes para establecer la culpabilidad. Y me parece importante, y yo quiero leerlo acá, sobre una conclusión que también se arrima en el dictamen de la primera Fiscalía y que quizás merecería un análisis mayor, porque se dice, refiere a la actuación del presidente de la Administración Nacional de Puertos, que otorga un asesoramiento y una opinión que correspondía otorgar al directorio, pero que la da a título personal, y que lo hace en función de la confidencialidad en la cual supuestamente debían transcurrir esas negociaciones. Entonces, dice el fiscal, para ello, reitero que, en mi opinión, el asesoramiento no fue correctamente brindado en el plano formal, tal como lo manifestaron los coadyuvantes, denunciantes, y algunos de los consultantes interrogados. Pero resulta necesario tener en cuenta que la omisión de noticiar a los demás directores de la gestión que venía cumpliendo debe leerse en el contexto de la confidencialidad que también había sido dispuesta para los demás imputados, quienes representaban al Poder Ejecutivo, a la Presidencia de la República, al Ministerio de Transporte y Obras Públicas y a la Administración Nacional de Puertos. Entonces, acá se está diciendo que si el Poder Ejecutivo establece una negociación confidencial, se puede desconocer la competencia del directorio de un ente autónomo y el presidente del ente autónomo puede actuar por sí sin respetar lo que la normativa establece que debe ser resoluciones del directorio. Se está sentando este concepto. A mí me parece sumamente preocupante. El Poder Ejecutivo resuelve que esta es una negociación confidencial y en función de eso se desconoce la normativa que exige un pronunciamiento del directorio y el presidente del organismo actúa por sí y ante sí. A mí me parece que esto es sumamente preocupante, más allá de las implicancias que pueda tener en relación a este caso concreto, como precedente para futuras actuaciones, negociaciones, etcétera. Así que, señora presidenta, también en el dictamen en segunda instancia de la Fiscalía se establece, como ya ha sido dicho acá, esta plataforma fáctica, las decisiones adoptadas para su reorganización pueden verse valoradas tanto desde el punto de vista de su acierto, mérito o conveniencia, en tanto las acciones llevadas a cabo por los denunciados podrán eventualmente ser pasibles de generar responsabilidades en el plano civil, administrativo o dar lugar a responsabilidad política, pero a nuestro juicio no corresponde el reproche penal pretendido. O sea, la Fiscalía reconoce que ha habido irregularidades, reconoce que ha habido procedimientos no adecuados, interpreta que no tienen mérito suficiente para la acción penal
es una opinión que respetamos, que no compartimos, pero que confirma la legitimidad de la denuncia realizada, porque en definitiva, efectivamente, para la Fiscalía las irregularidades existieron. No tienen a su juicio mérito suficiente para la acción penal, pero sí existieron esas irregularidades. Así que, por lo tanto, señora presidenta, no compartimos lo que aquí se nos reclama, que no se ha practicado en otros casos. El senador Da Silva dice que en el futuro lo haría, pero en situaciones anteriores no se ha practicado, de pedir disculpas, porque creo que hemos actuado en el marco de nuestra competencia, que hemos actuado defendiendo el interés público y que hemos actuado en el respeto de la acción de la justicia, llevando a ella los elementos que teníamos para que determinara. Muchas gracias.